14 de junio obedeció las órdenes, porque estaban las órdenes de los militares. Aquello, un desastre. Cuando, ¿quién mata? ¿Usted cree que esa gente lo mataron los guardias? A Fernández Domínguez y a Euclides Morillo y el grupo. Desde el Palacio no. Estaban en el... La Revolución de Abril de 1965 mostró una faceta de un pueblo de República Dominicana deseoso de conquistar la libertad, de ser libre e independiente. Y los norteamericanos intervinieron en República Dominicana 4 días después de iniciada la Revolución de Abril, cuando ya los revolucionarios habían derrotado al CEFA y querían establecer un gobierno revolucionario, progresista, que representara los intereses del pueblo y que restableciera la Constitución que se había proclamado en marzo de 1963. Hay muchos protagonistas aún desconocidos en este proceso. Alfredo Cordero fue uno de los militantes del movimiento revolucionario 14 de junio, vinculado al movimiento popular dominicano también, que fue uno de los combatientes importantes en la Revolución de Abril. Poco conocido, Alfredo Cordero es una de las personas que asumió responsabilidades importantes en la logística del gobierno constitucional de Francisco Alberto Caamaño. Lo tenemos con nosotros, le agradecemos. Alfredo es impresor, ha sido una persona dedicada a la impresión artística, ha vivido mucho tiempo, desde muy temprano, en la ciudad colonial, es la ciudad intramuro, es la ciudad liberada, es, por supuesto, un ciudadano dominicano a quien le expresamos nuestro aprecio y nuestra admiración. Alfredo, nos gustaría conocer tu punto de vista sobre ese proceso en el que te insertaste muy temprano. Ya sé que venía del antitrujillismo como joven, pero que comienza con la proclama del 24 de abril de 1965 y la entrega de los militares dominicanos constitucionalistas de armas al pueblo dominicano. ¿Cómo te integras? Alfredo Cordero, ¿cómo te integras a ese proceso? Yo quisiera, antes de hablar de integración al proceso revolucionario armado ya, hablar un poco de la formación de esta familia Cordero al antitrujillismo. Nosotros, hay un problema que yo digo, despertar temprano a la realidad, a lo que era la dictadura de Trujillo. Eso fue terrible para nosotros. Mi papá caía preso, varias veces cayó preso, por fidelidad, compañero. El papá de Pin Montaz era compadre de mi papá, Ñeñitico Montaz. Y desaparecieron en Ñeñitico y papá se puso a buscarlo estación por estación de policía. Hasta que Fiallo se enteró y lo metió en una solitaria para matarlo. ¿Me entiendes? Es decir, que ese despertar temprano, angustiante, tremendo, nos forjó con esas ideas libertarias, con ese deseo de libertad del pueblo. Y ahí comienza el proceso. Mi mamá, consciente de que yo corría mucho peligro, porque yo estuve preso en la 40, ella me sacó del país. Ella se fue primero y me gestionó mi residencia. Yo fui residente norteamericano y me fui a trabajar. Y mamá me sacó cuando matan a Trujillo, yo estoy en el país, pero ya en el proceso revolucionario que se iniciaba con la llegada del PRD, con Violán, esa gente, y Manolo estaba integrado ya. Yo me había ido del país cuando Manolo fue a Washington. A su regreso de Washington, ya su formación política definida. Esos fueron importantes procesos. Entonces yo estoy en Estados Unidos con el levantamiento guerrillero. En noviembre. Exactamente. Yo estaba, tenía 1 año y 9 meses en Estados Unidos. Y es decir, que cuando se dio el golpe de Estado en septiembre, tú estabas en Estados Unidos. Ya yo estaba en Estados Unidos. Bien, okay. El caso es que cuando cae Manolo, yo
armé mi maleta y vine para acá. Ya era suficiente. 21 de diciembre de Ya, 1963. yo vine el día 4 de enero. Yo estaba, el día 5 yo estaba en el país Ya ya de estaba en el regreso. país. Y tu decisión fue por la Sin nada. muerte Bueno, ya sí, de Manolo, sí, de y Manolo, sus ya. compañeros. Yo sabía que ya venía un proceso diferente de enfrentamiento, porque yo sabía que no se iba a quedar así. Ya. Pero tú tenías la información de que Manolo había sido fusilado o de No. que Manolo se había rendido. Lo que se decía, cosas, yo siempre tuve, yo en una posición contra ese movimiento guerrillero, yo no tenía facultad de guerrillero, decía que aquí no había condiciones para la guerrilla. Es decir, no tenía una posición foquista. No. Cuando cayó Manolo, yo subí luego con Alianza País, que yo A la montaña de San José de Ocoa. yo pertenezco a Alianza País, yo estoy organizado en Alianza País. Ya. Y caí en ese sitio, yo fui a ver donde cayó Manolo y yo dije que lo oyó todo el mundo, vociferé casi. Manolo, coño, te dejaste joder. Excúseme la expresión, pero lo dije, Sí. porque se dejó joder. La carta que le manda el que estaba casado con la Mirabal, El ingeniero Guzmán. esa carta yo no me canso de leerla. No es una carta, no es una carta con un contenido político profundo, pero de grandes verdades. Leandro Guzmán. De Leandro Guzmán, esa carta de Leandro, para mí es una pieza. Sí. Es una pieza. Bien. Sin embargo, Manolo no. Pero cuando estalla la Revolución de Abril, Alfredo estaba... Bueno, lo que pasa es que yo digo que no lo he puesto en cuestionamiento, no sé yo tenga razón, ¿no? Que fueron dos guerras, guerra civil y guerra patria. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí. La primera participación de guerra civil no era obligatoria, el compromiso no era obligatorio, duró poco. Yo estuve en guerra civil porque yo venía ya de una tradición de lucha, pero guerra patria es un compromiso de los dominicanos, era un compromiso de enfrentar a las tropas interventoras. Así que son dos procesos. Bien. La guerra civil iniciada en el 24 de abril sí. del año 65. Ya yo era un cuadro militar del 14 de junio. Tú eras del 14 de junio. Yo era organizado como cuadro militar del 14 de junio. Y el 14 de junio todavía seguía con la consigna de las escarpadas montañas de Quisqueya. Bueno, no, ya no, ya habían surgido movimientos ya que revisaban esa postura, ¿me entiendes? Ya no era lo mismo, lo que nos sorprende fue la guerra de abril, nos sorprendió. A la izquierda en general, la guerra de abril le sorprendió. Bueno, yo con decirle que esa tarde yo iba a jugar softball, y hay movimientos, hay la gente yo no sabía que había gente en la calle, en el Conde estaba movilizada, la gente se había movilizado ya. Sí. Es decir, que nos sorprendió a todos. Bien. ¿Qué hizo usted cuando se produjo el movimiento de la guerra de abril? ¿Usted fue a buscar orientación de sus compañeros? Que no encontré a nadie. ¿Usted no encontró a nadie? No, nadie. Yo creo que todos estábamos buscando y nadie no encontrábamos. Ya. ¿Y salieron a buscar armas? Bueno, las armas de la revolución, fuera de las pocas armas que tenía el movimiento revolucionario, el 14 de junio específicamente, se consiguen con el asalto a la fortaleza. Ahí donde el pueblo se arma realmente. El asalto a la fortaleza Osama. Sí. Por ejemplo... Del asalto a la fortaleza Osama hablamos con Fidelio Despradel, sí, que fue una decisión que se tomó una noche, sí, porque había un general que venía desde San Juan de la Maguana o Pedernales recogiendo para atacar por detrás a los constitucionalistas por la ciudad colonial, según el relato que nos hizo Fidelio Despradel. Y entonces asaltan en horas de la noche la fortaleza Osama, o de la madrugada. No, exactamente, eso de día. Yo no estuve en el asalto a la fortaleza, yo estaba en la Camboronal, el comando, que fue luego el comando central, del 14 de junio, en el techo de una casa estaba yo subido. No estuve en el asalto a la fortaleza, pero aquello fue algo histórico, yo diría.
¿Qué pasó? ¿Por qué usted dice que es histórico? Bueno, lo que se dio ahí. ¿Eso fue el 24? No, el 24 no. El 25. El 25, el 26. El 25. Cuando se toma la fortaleza es cuando yo dije, a José Ayuso, que vivía en la calle La Canela, esquina Estrelleta, segundo nivel, me llamó Juan José Ayuso. José Ayuso. El periodista. Yo estaba en el techo de su casa, Sí. con el comando ya. Habíamos un embrionario, ¿eh? Por cierto, nos habíamos encontrado una bazuca en la calle y la subimos. Y la Chuta y a Mauri estaban sacándole el cartucho. Si eso se aterrizaba, eso explotaba, no iba a desaparecer a nosotros. Y pasaba un ex militar que vivía en la zona colonial y lo llamamos, el chino, yo creo que no sé si el chino murió ya. Y él fue que le sacó el cartucho a esa bazuca. Ya usted sabe, nosotros con una bazuca que no sabíamos ni cómo sacar el cartucho. Pero entonces, en la noche me llamó Ayuso y me preguntó, estaba con Pereira Acta y Case Acta, reunido en su casa, y me preguntó que yo creía que después de la toma de la fortaleza se iban a intervenir los americanos. Yo le dije, seguro que sí. Viene ahora la lucha va a ser contra el imperio, le dije. Y efectivamente, yo le toqué a las 5 de la mañana, Moisés Blanco Genao, me despertó, me dijo, mira, aquí, los jipecitos bajando en el embajador con los helicópteros. Y yo fui y toqué a Ayuso, le dije, Ayuso, llegaron la gente ya, están ahí, me dejó la casa. Sí, que se esperaba que vinieran los americanos. Claro que sí. Ya. Claro, eso dije que Benoit, ¿quién es Benoit? Y que para Bartolomé pedir intervención, Benoit. ¿quién es eso? Sí. Está loco. Eso no. Y se replanteó entonces el enfrentamiento desde el punto de vista de los constitucionalistas cuando llegaron los militares norteamericanos. Bueno, yo diría que ahí es donde toma carácter la guerra al entregar de los americanos. Y se forman los comandos, la resistencia real se inicia. Porque hay armamentos ahora. Yo realmente no sé cómo llegó esas 50 a nosotros. Porque yo no era el artillero de los 50, yo pasé a ser artillero de los 50 luego del asalto al Palacio. ¿Me entiendes? No recuerdo cómo llegó. Una ametralladora 50. Una 50, sí. Llegó hasta los comandos. Bueno, pero no a todos los comandos, no. Porque no habían tantas. Había una que era una 70, que creo que el comando, no sé si era, los rolitas no era, no, un comando, tenía una 70, y habían 30 enfriadas por aire, por agua, habían 50, ¿entiendes? Pero no todos los comandos tenían esas armas, esas armas pesadas, no vinieron de la fortaleza. ¿Y de dónde? ¿De dónde vinieron esas armas? Vino de allá, del campamento. Del campamento. Sí, del campamento. ¿El campamento 16 de agosto u otro campamento? No estaba creado el campamento 16 de agosto. El campamento donde bajaron los guardias. Yo vi a Montearache llegar a la zona. Porque los guardias estaban integrados, las Fuerzas Armadas estaban divididas. Sí. Yo estaba sobre la casa Pérez. Casa Pérez. En el techo. En el techo de Casa Pérez. Sí, ahí con Héctor Lechapel Díaz y otros militares, Tavera. Peña Tavera. Y vi un militar que iba en el centro de la calle, en la Palo Hincado, por los frentes del baluarte, y llamé a Héctor Lechapel y dije, Héctor, ven acá, ¿quién es ese militar que va ahí? ¿Qué porte de militar tenía? O era el de la Marina, de los Ranas. ¿El de los hombres rana? Sí, él. No, el comandante. Ese era el comandante. El comandante de los hombres rana, por Dios. Sí, se me olvidó el nombre de él. Es que es el tiempo. El tiempo, ¿verdad? Sí, con un porte de militar increíble. Oye, hay revolución, dije. Ya. Hay revolución, esas decisiones de nosotros. Montearache, de nosotros. Pero mira una cosa, Montearache tuvo serias contradicciones con Camaño en medio del proceso. Bueno, yo realmente no estaba a esa altura. Nosotros estábamos en la calle Sánchez con Conde protegiendo al gobierno de Camaño que estaba arriba. Ya.
Ahí estábamos. Y Camaño vivía ahí en la Sánchez, entre Conde y Mercedes. ¿Me entiendes? Y nosotros estábamos ahí para eso. Pero yo nunca subí. Pocas veces subí allá arriba. Ya. ¿En qué comando usted estaba? Comando La Canela. Comando La Canela. Sí. ¿Quiénes formaban parte de ese comando? Bueno, yo diría que ese comando era un comando élite en principio. Sí. Pues estaba la Chuta. Estaba la Mauri. A Mauri estaba Blanco Genao. Muchachito, ¿eh? Un joven, los jóvenes. Moisés Blanco Genao. Moisés Blanco Genao. Sí. Pasó Homero Hernández, que se va al otro día, los 2 días se va y forman otro comando en otro sitio. Ya. Ese era, sí, pero luego se fue Oscar reduciendo. Santana no estaba en Se ese fue comando. reduciendo, entonces se formó el comando ya. René Montaz, hermano de Pin, era el comandante, yo era su comandante. Subcomandante. Sí. Del comando La Canela. La Canela. ¿Se siguió siempre con ese nombre, La Canela? Sí, porque estaba en la calle de La Canela. El nombre de la calle. Exactamente. Ya. Sí. Ya. Exactamente. Y bueno, ¿y qué papel desempeñó usted en las unidades móviles que se improvisaron por el pueblo, sí, transformando vehículos y convirtiéndolos en vehículos de guerra y protección? Yo te diría que yo no recuerdo perfectamente cómo llegó la 50 al comando nuestro. Yo sé que hubo un Jeep, Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, con una ametralladora y saco de arena. Y que surgió un tipo que era el artillero. El artillero. Y Leo Licairá era el conductor del vehículo. Conductor del vehículo. Sí. Leo Licairá. Leo Licairá. Bueno, el caso fue que en el asalto al Palacio, en aquella andanada de tiro y granada, desertó el artillero. El artillero desertó. Y el G se quedó ahí, parado, como todos los que estábamos ahí cerca del Palacio, todos estábamos varados, no podíamos avanzar para ningún sitio. Yo no vi pasar a los combatientes que cayeron. Sí oí los tiros y Monterrey me dijo, lo mataron. Ya. Eso era cuando iban al asalto al Palacio. Al Palacio, estábamos, sí. ¿Ustedes estaban dónde? ¿En la 30 de hoy? 30 en la 30 de marzo, sí, la Trinitaria no, la que está ahí, subieron 30 de marzo. ¿Cómo se llama? La calle Doctor Báez, cerca del Palacio. Cerca del Palacio. Cerca del Palacio, ahí, bueno, de acuerdo. Bueno. Yo vi los cadáveres y esas armas. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo usted se integra y cómo va ese comando de La Canela a apoyar el asalto al Palacio? Lo primero es... el asalto al Palacio... Sí. Cayó Rafael Fernández Domínguez. Sí. Cayó Ilio Capocci, cayó Juan Miguel Román. Y cayó también Euclides Morillo. Y Euclides Morillo. Y hay otro también que no se menciona mucho, que no sabemos ni el nombre, a mí se me olvida. Ya. Bueno, lo primero es que ese movimiento, es bueno que se sepa, eso era de los militares. El 14 de junio obedeció las órdenes, pues estaban las órdenes de los militares. Yo voy ahí, no con mi partido, sino voy con los militares, yo voy con Helio Capocci. Aquello, un desastre. Había un helicóptero volando sobre nosotros, estábamos en la calle Callejón Inver, esquina 16 de agosto, y estábamos todos ahí tirados, y un helicóptero arriba. Es decir, que el factor sorpresa no existió nunca para los guardias que estaban en el Palacio. ¿Por qué? Pues porque ese helicóptero le dio todas las informaciones, seguro. ¿Quién mata? ¿Usted cree que esa gente lo mataron los guardias? A Fernández Domínguez y a Euclides Morillo y el grupo. ¿Desde el Palacio? ¿Lo mataban en el Palacio? No, lo mataron de arriba de la Caribbean, francotiradores. Siempre se dijo que a Rafael Tomás Fernández Domínguez fue por la espalda que le dispararon. No. ¿Cómo fue? Pues no puede ser por la espalda porque él no avanzó tanto para poder retroceder y matarlo por la espalda. Él cayó junto con todos ahí. Esas armas, cuando recogieron los cadáveres, una ambulancia entró a recoger los cadáveres de ellos. Leo Licairá, un acto de valentía, se fue detrás de la ambulancia y recogió las armas. Y esas armas fueron al comando nuestro todas, entre ellos un AR-15, un FAL, una Thompson. La Thompson era de Euclides Morillo, un GT3. O armas sofisticadas, buenas, muy buenas. Fueron al comando nuestro esas armas. No, que luego se lo entregamos luego al comando central. Ya. ¿Y se tenía información de cuántos hombres estaban defendiendo el Palacio Nacional
de la embestida bueno, de los esa logística no estaba al alcance de un simple combatiente. Si alguien tenía informaciones de esa logística, era a otro nivel, no al nivel de nosotros. Éramos obedientes éramos a ese llamado que ya dije, no del 14 de junio. Eso fueron vino, los militares. Fueron los militares. Y específicamente Fernández Domínguez. Rafael Tomás Fernández. Rafael Tomás Fernández, sí. Fue el que tomó la decisión. Sí, cuando él vino del exilio, cuando él entró de Puerto Rico, fue que entró, creo, ¿verdad? Él estuvo en Puerto Rico. Bueno. Él estaba en Chile. Él habló, sí, estaba en Chile, allá nombrado en Chile. Sí. Él nos habló ahí en la Cambronal, casi esquina José Gabriel García, en un balconcito ahí. Y yo me di cuenta, lo primero, para un sentir, que Fernández Domínguez era el que le correspondía el mandato. El mando. Pero él no estaba aquí. Él no estaba aquí. Y el que enfrentó eso, Camaño. Fue Camaño. Con valor. Sí. Y entonces él quería destacar, hacer un papel, él se sentía comprometido y quería hacer un papel. Y eso yo creo que viene de ahí, de Fernández Domínguez, el asalto del Palacio. Eso es una cosa insólita. Lo llevó al sacrificio. Al sacrificio lo llevó. Fue una acción. Porque era un insólito. Para mí es un insólito. Porque no solamente tomarlo, sino mantenerlo. ¿Y cómo mantenemos nosotros ese palacio? O sea, los frentes que tenía abierto ese palacio, las calles que le salían a... ¿Cómo hacíamos nosotros eso? ¿Con quién? No. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Alfredo Cordero, que fue de los militantes del 14 de junio integrado al proceso de defensa de la soberanía de República Dominicana mancillada por la intervención militar del 28 de noviembre del 28 de abril de los Estados Unidos en 1965. Volvemos. Alfredo Cordero, aparte de lo insólito, como dice, que fue la acción, y de lo arriesgada que fue la acción, se trataba de una acción simbólica y política, porque se trataba de ocupar las instalaciones del Palacio Nacional que estaban en manos del Gobierno de Reconstrucción Nacional, encabezado por Antonio Inver Barreras. ¿Qué otro recuerdo tiene Alfredo Cordero de ese asalto y de ese enfrentamiento en el que hubo una tragedia porque la cabeza de la revolución falleció ahí con hombres muy valiosos de la dirección del movimiento? Bueno, tanto en lo militar como en la parte de los partidos políticos del 14 de junio, la pérdida fue grandiosa. Perder un compañero como Román y como Euclides Morillo. Juan Miguel Román y Euclides Morillo. Eso era un golpe muy grande para la organización nuestra. Yo diría que ese fue uno de los momentos más trágicos de la revolución, o el que más. El más trágico de todo, la pérdida de esos compañeros en el asalto. Yo siempre consideré, lo que pasa es que estamos al servicio de los militares. Yo siempre consideré que eso era muy insólito, como usted expresó, porque iba a ser lo difícil que iba a ser poder mantenerlo, defenderlo con tantas bocacalles que tenía, tantos frentes abiertos. Además, las tropas norteamericanas estaban de este lado, que también no iban a atacar. Claro que no iban a atacar también. También. Claro, que ellos vinieron a eso, fue que ellos vinieron. Ellos vinieron a eso. Sí. Me gustaría, Alfredo, conocer, vuelvo y hago la pregunta, los detalles de cómo fue tu participación en las unidades móviles que se crearon. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo? Bueno, la unidad móvil nuestra, que ya les digo que yo no tengo una noción clara y precisa de cómo llegó esa ametralladora al comando, pero llegó una ametralladora con un jeep y con saco de arena. Esas eran las unidades móviles. Exactamente. Es decir, que se movían con la ametralladora encima, ¿no? Esa fue para el Palacio y ya te digo, con aquel volumen de fuego tan intenso que había, desertó el artillero. Bien, en el caso del artillero. Bueno, pero las otras unidades móviles. No. Participó un ingeniero que murió recientemente.
Yo le estaba preguntando a mi socio Coco, ¿cómo se llamaba ese... Coco Gontier. Coco Gontier. Sí. ¿Cómo se llamaba ese muchacho ingeniero valiente que participó y él entró con una móvil, la manejaba un señor que tenía un negocio ahí en el malecón y disparó con ella varias veces? Entró. Yo dije, si entra otra vez lo van a matar. Yo estaba en la esquinita ahí protegido porque estaba un grupo, cientos de hombres inmovilizados, Yeah. que no pudieron movilizarse, no tenían un frente. Capozzi se fue por la parte de atrás, por la Doctor Báez. Capozzi cae dentro, él entró. Él Lo entró al matan palacio, dentro. Dentro del palacio. Dentro, que de él los se lo jardines entrega, del palacio. el que lo baja al padre Villini, el cadáver de Capozzi, pues se lo entregaron. Fueron unas monjitas que fueron a buscarlo. El cadáver de Capozzi se lo entregan dentro, él entró, pero claro, los que estaban con él, o muertos o heridos, estaban todos. Sí. Bueno, ahí en el intento del asalto al palacio, a Mauri Germán Ahora, Aristi ese dividió, resultó con un disparo en una pierna. Bueno, estaba del otro lado, no estaba del lado de nosotros, no, del otro lado, con Helio Capozzi. Con Helio Capozzi, ya. Me gustaría saber, tu participación en este proceso también tuvo que ver con la distribución de gasolina, tuvo que ver con la parte logística en el caso del gobierno de Camaño. No. Los comandos, en su mayoría, en la logística de eso de combustible y alimentación no tenían, que yo sepa. Nosotros nos surtía de gasolina, Guillén, en la bomba que está ahí en el triángulo ese. En el triángulo. Ahí nos surtía de gasolina, porque aquí entraba mucha gente democrática a la zona, que donaba gasolina, traía gasolina en su vehículo y se la daba a Guillén y Guillén le echaba en el tanque. Pero ese era el modelo que estaba establecido. Exactamente, y también venían con comida. Porque la gente entraba a la ciudad, a la parte de los enfrentamientos, con vehículos llenos de combustible y lo vaciaban. Claro. Para darle combustible. Exacto. Y comida también. Y comida también. Bueno. Yo le diría que, claro, las malas noches, las tensiones, todo eso, pues yo rebajé muchísimo. Entraron unos compañeros que me conocían y las hermanas pusieron a llorar. Creían que yo me estaba muriendo de hambre. ¿Cuándo te vieron? Pues me vieron, ahí en la Sánchez, con Conde. Creían que me estaba muriendo de hambre. Incluyendo, y yo le dije que no. Incluyendo a Margarita Cordero. No, Margarita no, porque esas vinieron de la parte de fuera de la zona, que entraron. Pues Margarita escribió una novela, tu hermana Margarita Cordero escribió una novela que se llama Nosotras las de entonces, que retrata muy claramente el comportamiento de las mujeres en el proceso de la Revolución de Abril, todo el proceso. Sí, señor. Muy importante. Yo leí el libro y es importante que fui a la puesta en circulación, pero había leído el libro, todo lo que dijeron lo entendí. Sobre el libro, sí. Pero entonces ellos creían que tú estabas padeciendo hambre, que te habían, porque... Muy delgado. Muy delgado. Muchas malas noches, muchas tensiones. ¿Cómo fue tu relación con Jack Biot y el comando en el que murió Jack Biot? Sí, muy interesante. A ver, a mí me interesa esa parte. Muy interesante. Mire, Jack Biot era hijo de Alfredo Biot. Alfredo Biot fue candidato presidencial haitiano y sacó una gran cantidad de votos. Fue tanta la cantidad de votos que sacó que Duvalier dijo, en la próxima me gana. Y tuvo que irse con sus hijos, con Mauricio y con Jack. Vino para acá. Vino aquí a República Dominicana. Entonces, yo estoy en la normal Presidente Trujillo, porque unos barberos del frente de mi casa donde yo vivía entraron a hacer servicio militar obligatorio y ellos también me pusieron a mí. ¿Qué sucede? Que yo estaba en la normal y cuando terminaba el servicio militar a las 8 de la mañana tenía que entrar a la escuela. No podía ir a mi casa a cambiarme de ropa. Y yo entraba con los zapatos sucios de lodo, la camisa sucia, mojada, sudada, porque hay que correr, y tirándome en el suelo en el lodo. Bueno, el caso es que Jack Biot formaba parte en ese curso y Félix Gontier, Coco, mi socio. Y yo me sentaba atrás junto con Jack y yo le decía a Jack, oye, ¿viste el muchachito ese que está allá adelante? ¿Viste lo peinadito que está? Pero tú le viste los zapatos, lo brilloso, pero mírale la corbata, el nudo de la corbata.
me cae mal Jack, me decía yo, me cae mal ese muchachito burguesito. Y Jack levantaba el labio así y no me decía ni media palabra. En una marcha, ejercicio, marchando, íbamos a un desfile trujillita de la escuela. En una parada que hicimos frente a la normal, al estadio de la normal, Jack dijo, Félix, ¿y para qué tú llamas a ese muchacho? ¿Para qué tú llamas a ese tipo para acá, Jack? ¿Para qué tú lo llamas? A Coco. Y no me dijo ni media palabra. Y cuando llegó ahí, ¿sabes lo que le dijo Jack? Cuando se vaya en 39, búscalo en 42 a Radio Habana. Por ahí, eran dos. Ah, pues te de lo bueno entonces. Y ahí se selló, y Chiquivicioso lo dice en un artículo que escribió, ahí se selló la amistad hasta hoy De con Félix Coco Montiel. contigo. Pero te voy a decir lo de Jack. Cuando yo regresé al comando, eran las 7 de la noche. Bajé de San Carlos. Me dijeron, el amigo tuyo haitiano está herido en el Padre Villini. Dije, ¿cuál? Pues yo tenía otro amigo haitiano, del comando haitiano, Benjamín. Había un comando haitiano en el Cruz Sirio-Libanés. Benjamín Alfredo se llamaba también, por cierto. ¿Dónde estaba el Cruz Sirio-Libanés? Ahí donde está el Canal 5. Frente al Parque Independencia. Sí, frente al Parque Independencia. El caso es que yo ya me dijeron que era Jack y subí y encontré a Jack. Yo no sabía, las personas cuando le amputan las piernas son de ese tamaño. Sí. Así era Jack, así lo encontré, solo, moribundo, sudado, le sequé con las manos le sequé la frente y le dije, Jack, seguimos. Me dijo, no, Alfredo, ya yo terminé, sigue tú. No, seguimos, ya terminé yo, sigue tú. Y que entendí qué valor, qué valiente era Jack, no se quejó, ¿no? En ningún momento. Y bajé y entonces no volví a subir más a verlo. A los 2 días murió. Busqué la caja, hice el hoyo y te voy a decir algo muy importante. Me impactó, me sigue impactando. El panegírico más patético que he oído en mi vida lo pronunció el papá de Jack a su hijo. Lo enterramos nosotros. En el Parque Independencia, en el cementerio. En el Parque Independencia. Ahí está la tumba de Jack. Ahí fue con nosotros que enterramos a Jack. Ajá. El comando nuestro enterró a ¿Qué Jack. dijo el panegírico? ¿Qué decía el panegírico? Bueno, Margarita me dijo que ella estuvo presente, en ese momento estaba también, pero no había eso celular que tú grabas y que tú... No teníamos nada de eso. Muy patético. Doloroso. La pérdida de ese hijo para ese señor. Grande, eso fue grande. ¿Qué me iba a decir? Que ese amigo Jack de la escuela, yo iba a enterrarlo. Un gran poeta. Un gran poeta. Lírico, no era un poeta. Jack no era un poeta revolucionario, de versos revolucionarios, como de los que formaban parte del Puño. No. Era lírico. Jack era un hombre tan noble, con una profunda amor a la humanidad, que sus versos eran eso, un reflejo de su comportamiento humano. ¿Me entiendes? Sí. Lo recuerdo. Bien. ¿A quién otro sí tú recuerdas de ese proceso? Porque tú no estabas en el mismo comando, tú fuiste a verlo porque supiste que el comando en el que estaba Jack es un comando que fue atacado por un mortero. Sí, ahí estaba Pedro Bonilla, ahí estaba el ingeniero. A Bonilla lo hirió en una pierna también. A Bonilla lo hirió en una pierna. Estaba el ingeniero Pedro Bonilla, estaba Antonio Isaconde. Sí, Antonio Isaconde. Estaba el comandante de ese comando, era Norge Botello. Norge Botello, exactamente. Botello. A ver. Bueno, yo te diría, me dicen, porque yo cuando fue en el hospital que yo lo vi allá, que cuando lo hieren, ya pedía que asistieran mejor a los otros y que él estaba mejor. Y no tenía pierna. Las 2 piernas. Sí, desbaratada. Tú sabes que cometí un error. Cometí un error que me duró años, aquello. Yo no podía ver sangre. Yo bajé, cometí la imprudencia de bajar a la morgue y vi las piernas de ya, molidas. Una dentro y otra afuera, de una caja de cartón de cerveza, una cosa de eso, una caja de cartón de esa. Y eso fue tan impactante.
tan doloroso. Y eso me duró años. No podía ver sangre. Me entraba una ira increíble. Estaba viendo el libro de Timo Pimentel, Sí. en donde hay fotografías, imágenes de algunos cuerpos abandonados en la ciudad en la que hubo los enfrentamientos, que era la ciudad colonial, donde estaba el gobierno revolucionario de Francis Camaño. Y esas fotografías retratan cadáveres destrozados por los morteros, por las bombas. Obviamente que había francotiradores, unos famosísimos que estaban en los molinos, Sí, que eran sí, unos francotiradores sí, que... sí. Se habla de muy Douglas diestros, Lucas, ¿eh? de Douglas Lucas, Ajá. el famoso, pero en una exposición que Timo hizo con una charla, se habló ahí ya de que habían 3 francotiradores. Había uno que tiraba ráfaga de armamento pesado para sacarlo y después actuaban los francotiradores. Eso decía en la charla Timo Pimentel. Yo creo que sí, yo creo que era más de uno, había más de uno. Y en el lado de los constitucionalistas, ¿no había francotiradores? No, mira, oye qué cosa, qué casualidad de la vida. Yo iba un día en la móvil, cruzando, en la José Gabriel García, crucé la 19 de marzo, hasta el Parque El Faro, y en el mismo momento que yo cruzaba, sonó un tiro, un disparo, y era Luis Parry probando un silenciador y le dio la mano, le puso el silenciador dentro del cañón y cuando tiró, agarrando el silenciador, una cosa yo no me explico, aquello explotó y le dio una mano. Pero si era un silenciador era para poder crear una arma, porque eso tiene que ser con silenciador, el francotirador no puede tirar con... Sí. Tiene que ser con un silenciador, ¿entiendes? ¿Y qué experiencia tú sacaste de esa participación en los comandos, de esa participación en las unidades, en esa unidad móvil a la que te integraste? Bueno, Participación de civiles con militares. Yo no sé cuántos países han librado una guerra tan cerrada como nosotros. Es increíble la movilidad que tenemos tan corta, que teníamos. Las experiencias, cuando se va a un campo, al campo, cuando usted tiene libertad de movimiento, usted tiene mayores experiencias, pero no, las experiencias nuestras ahí eran muy cerradas también. No había tantas cosas. Era menor la experiencia de los combatientes constitucionalistas que la de los norteamericanos agregado a los del gobierno de reconstrucción. Pero claro que sí, claro. Pero ¿se puede hablar de derrota, Alfredo? Militar. Sí, se puede hablar de derrota militar. Puede hablar Hay que ser de consciente. Militar. Lo que motiva muchas aventuras que se hicieron después de la revolución era que pensaban prolongar la guerra. Y la guerra no se puede prolongar, se había cerrado ya, ese capítulo lo había cerrado, había que estructurar nuevas políticas de enfrentamiento, porque era de enfrentamiento real, pero no a través de guerrilla, no armada, no era posible. Lo que trataron de continuar, de extender el proceso revolucionario de abril, pagaron con sus vidas. Muchos compañeros valiosos, mucha gente valiosa se perdió. Bueno, ni siquiera sacaron como experiencia lo de San Francisco de Macorís. Bueno, estaba pensando en el caso de San Francisco de Macorís. Eso fue un desastre. Donde Homero Eso fue Hernández, un desastre. Ajá. Eso fue un desastre. Pero fue una acción del 14 de junio. Sí, el 14 de junio. Fue el 14 de junio el que tomó la decisión. Sí. Y envió a un grupo de extender la guerra. Sí, porque había que sacar la guerra. El destacamento militar y la Policía Nacional en San Francisco de Macorís. Bueno, ahí se perdieron muchos compañeros. Y ahí se perdieron muchas vidas. Soter Peñajá, que se pierde ahí. Sí. Homero por poco se pierde. Valdemiro, Adolfo Reyes por poco se pierde también. Castro. Valdemiro se perdió. También, sí. Pero claro. también Arnulfo Reyes. Valioso. Histórico.
Bueno, Arnulfo fue el comandante, el que estaba al frente de la escuela militar 24 de abril. Sí, sí. Por cierto, ¿estuviste en No, la escuela militar? no. ¿No te quisiste formar militarmente? No. Ahí yo vi a Mauri, ahí estaba Novoa. Estaba Novoa Sí, pero Gámez. sí, creo. sí. Homero. Homero estuvo también. Sí, pero no, yo no estuve en eso. No. Teresita Tampoco Espaillat tenía estuvo la ahí formación. también. Si yo iba era como alumno, no como profesor. No, pero iba como alumno, Sí. por supuesto. Pero había que formarse Sí. porque había que salir a la calle. Sí. ¿Qué fue lo que hizo uno de los militares cuando tú estabas en el intento de asalto al palacio sacando la cabeza? Bueno, Montearache. Montearache. Estaban tirando con trazadora. Yo te dije hace un momento que en una guerra la cantidad de víctimas son de civiles, no de militares. Porque los que saben de armas son ellos. Nosotros, los civiles no saben de alcance, de que un fusil mata a 1 kilómetro, y que nada de esa peña, no, nada de eso. Montearache sí sabe de eso, lo sabía. Y estaban tirando con trazadora y yo estaba sacando demasiado el cuerpo. Y él me coge por la camisa y me da un gran aló, me dice, te van a matar, con una palabra agregada. Sí. Con un coño agregado. Sí, exactamente, sí. Y era cierto. Lo que pasa es que yo era un civil, que no tenía conocimiento de eso, que una trazadora, que sé yo qué, que después para afinar el tiro. Se supone que el que tira con trazadora está tirando con mira telescópica y está tirando con silenciador. ¿Me entiendes? El trazador es para marcar, me supongo yo que para marcar la dirección. Ya. Pero Fidelio Despradel contó en la entrevista que le hicimos sobre este proceso que un comando que iba subiendo hacia la zona norte, en donde estaba Aniana Vargas. Aniana. Y donde estaba Roberto Duvergé. Sí, Roberto. Sí. Con un fuego amigo, desconociendo que ese comando iba en apoyo a ellos, disparó en contra de los que iban a entrar a darle apoyo y le pegó un tiro en la frente al conductor del vehículo. Es decir, lo mató. ¿En qué parte fue eso? Subiendo hacia la zona norte, que era lo que tenían Aniana y Roberto Duvergé como encargo. Del otro lado. Del otro lado. Yo sí, no conozco claro. esa. Ahí se hablaron de grandes combates. Hay un famoso combate de los que estuvieron en zona norte, de la fábrica Clavo. Pero yo no tengo conocimiento de eso, ¿no? ¿Tampoco tuviste información sobre cómo se dio el asalto o el enfrentamiento en el Puente Duarte? Bueno, en el Puente Duarte yo estaba, me habían armado ya con una escopeta. Pero yo no estaba en el Puente Duarte, yo estaba ahí, arriba en la casa esa, al lado del Comando Central. Ya, en la Casa Pérez. Con un compañero que de luego se fue con Lora, que era vicepresidente. Osuna. Ya. Con Osuna. Augusto Lora. Sí, no, pero con Osuna. En ese comando, no era un comando, era un grupo de hombres que estábamos en un techo. Ya. Y vimos los aviones bajando, tirando. Ya, muy bien. Vamos a hacer una pausa, la última, en este diálogo con Alfredo Cordero, combatiente por la soberanía nacional en 1965. Alfredo, hubo mucha gente que se convirtió en comandante en la Revolución de Abril de 1965. Ya mencionábamos el caso de Norge Botello, Euclides Gutiérrez Félix, Rafael Fafa Taveras. Eran tantos los hombres de izquierda que se convirtieron en comandantes, excepto aquellos que murieron en los enfrentamientos, como el caso de Oscar Santana, Euclides Morillo, Juan Miguel Román, el mismo Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero estaba Moisés Blanco Genao, que fueron siempre todos dirigentes de izquierda. De ahí vinieron otros acontecimientos. El pacto, el acuerdo, la designación en el exterior de Camaño y la preparación de Camaño luego para retornar a darle continuidad a la guerra que no había ganado. ¿Cuál es tu reflexión sobre ese final de la guerra, cómo se dio con un pacto avalado por los americanos? Bueno,
Yo diría con un gobierno provisional yo y elecciones para que Balaguer fuera presidente otra vez. Yo diría que se hizo en su momento. Ya no se soportaba más la situación. Iba en franca deterioro. La situación interna de los comandos, esa falta de movilidad, esa frustración misma de saberse prisionero sin estarlo, pues estábamos prisioneros de los americanos, cercados estábamos nosotros. Era el final. Yo creo que se consiguió algo, pero era sellando la derrota militar. Había que reconocer eso. Había que reconocer que había cerrado, se sellaba, con ese pacto se sellaba la derrota militar. No ideológica, es más difícil, pero la parte militar ahí quedaba sellada. ¿Y qué representó el triunfo de Joaquín Balaguer en las elecciones de 1966 para los revolucionarios que defendieron la soberanía? No, los americanos trajeron su hombre de confianza, que era Joaquín Balaguer. Ese era el hombre de confianza de los americanos. Y lo impusieron a Joaquín Balaguer. Y claro, yo conversando con usted, primero, le hablé de von Guggenheim, en Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo. ¿Qué sucede? Después del Dien Bien Phu, en Vietnam, vinieron un gobierno provisional, militar, y comenzó la gran represión contra el pueblo vietnamita, que creía que todo había llegado a la paz. Qué nobleza de pueblo, creía que había llegado a la paz. El imperio norteamericano quería la continuidad de la guerra y le ofreció a los franceses toda la ayuda posible militar, y Francia con De Gaulle dijo que no se iba a meter en eso. Y se llevó sus tropas para Argelia, de Vietnam. ¿Teníamos los dominicanos la posibilidad de otro tipo de resistencia que no fuera la que se siguió? Bueno, cuando se trata... Camaño era un héroe en el mundo. Cuando se trata de enfrentar al imperio con su poderío, no creo que había otra. No había otra. Ahora, si nos dejan el pleito entre nosotros, sí lo decidíamos. Había muchas formas, muchos caminos. Pero no ya contra las tropas norteamericanas. No, porque su volumen. Los constitucionalistas derrotaron al CEFA y a... Claro, tan pronto lo derrotan, entonces viene el papá. Cuando tú no apelas el muchachito del vecino, viene el papá y a pedirte cuenta. ¿Cómo tú hiciste eso? ¿Y por qué? Trajeron su... Eso de que Benoit, de que pidió de que intervención. ¿Quién es eso? ¿Quién es Benoit? ¿Quién históricamente es ese señor? Alfredo, el hecho de que tuviéramos tan cerca la revolución cubana que se había establecido y que ya estableció muy claramente sus diferencias frente a Estados Unidos, ¿no fue un elemento que indujo o llevó a que Estados Unidos fuera más cruel, más duro con los dominicanos? Bueno, los americanos siempre han vivido de la mentira. Mentirosos, cobardes, mentirosos. Yo voy a decir que se inventaron, Johnson en pijama llamó al Congreso para decir que los comunistas iban a tomar el poder en la República Dominicana. ¿Qué carajo de poder iban a tomar ellos aquí? Y comenzó a enumerar los que iban a tomar, y entre ellos estaba, creo que Teresa Payá. Entre los 52. Estaba Teresita Yo creo Payá, que sí, hay una mujer. Como los comunistas. Como los comunistas iban a tomar el poder. Ajá. Y estaba Colpito Pérez Cabral, un hombre que no estaba ni en el país. Estaba en Europa. Sí. O por ahí. Y se inventaron eso para la intervención. Y así se inventaron también para bombardear a Hanoi. Se inventaron el problema del Golfo de Tonquín, que ahora resulta que no hubo ningún combate ahí. Y se han inventado mil cosas, y que se inventaron para atacar a Irak, se inventaron también las armas de destrucción masiva. Sí. Pero esto era muy temprano. Siempre se ha inventado algo, esto siempre. Era muy temprano. No tiene que ver nada con la Revolución Cubana. Ellos se van a inventar siempre algo para intervenir y masacrar a los pueblos. Pero digo, el hecho de que existiera la Revolución Cubana, que haya resistido a la revolución todos los ataques, sí. Eso significó que ellos iban a decir, bueno, que al final fue lo que dijeron, no vamos a permitir otra Cuba en el Caribe. No, hombre, no, eso es un pretexto. Es un pretexto de Guerra Fría. Un pretexto. Una mentira.
Aquí era el gobierno de Juan Bosch y la Constitución del 63. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. El peso político del 14 de junio era muy débil. ¿Me entiendes? El militar, su participación militar ya es otra cosa, pero en el campo político no había capacidad para formar gobierno, de que gobierno revolucionario de izquierda. ¿Quién ha dicho eso? Mentira. Eso era un pretexto. Johnson se valió de eso, de la mentira, para intervenirnos y humillarnos como pueblo. ¿Entiendes? Muy grave la intervención, muy grave, muy dolorosa. Pero nosotros fuimos, de algún modo, un pueblo que se expresó muy claramente, Sí. con una vocación democrática, Sí. y con una vocación de defensa de un sistema político claro, democrático. Claro. Habíamos pasado por una dictadura y el pueblo salió a las calles, Sí. pidió las armas, Sí, sí. se armó y combatió. Murieron muchas personas, por Sí. miles de personas murieron. Miles de personas murieron. Y creo que, ¿quiénes mataron más dominicanos? ¿Los miembros del CEFA o los militares americanos? Bueno, mira qué interesante pregunta. Los que mató el CEFA lo mató fusilado, lo sacaban de las casas en la zona norte después que vencieron a los combatientes. Y gente que ni siquiera estaban combatiendo, jóvenes, los sacaban y los fusilaban. El CEFA. El CEFA mató más, pero fusilado, pero no combatientes. Bueno, ahora, los americanos mataron combatientes, pero el CEFA, protegido por los americanos, porque ese cordón que se puso era para eso, para el exterminio de la zona norte. Ya. Bueno, el CEFA fusiló a Luis Reyes Acosta, un periodista. Bueno, el CEFA fusiló a Yolanda Guzmán dentro de un vehículo. Dentro de un vehículo. Dentro de un vehículo. Claro. Otras 3 personas estaban ahí también, Sí, y lo fusilaron. y fusilaron al cura de Monteplata. Ah, el cura de Monteplata, ciertamente. Óyeme, creo que el padre Figueredo era. Sí, era un cura canadiense, era sí, canadiense. Sí. Pero qué va, eso era la represalia que toman esos cuerpos armados. Cuando lo humillamos, lo derrotamos los guardias, ¿me entiendes? Y esa humillación, eso lo pagó mucha gente con sus vidas. En la parte norte, el que estaba ahí hay una historia de un compañero que no me viene ahora no me viene el nombre a la mente ahora, que lo iban a fusilar y la mujer se tiró en el suelo y se hincó a los guardias para que no lo mataran, y no lo mataron. Teobaldo Rodríguez. A Teobaldo lo sacaron Rodríguez. para fusilarlo. Y la compañera que andaba con él, bueno, se tiró en el suelo. Ay, mire, mi esposo no se mete en eso, déjenlo tranquilo. Y oye, porque era eso, fusilar gente, era matar, venganza. Los guardias, los miembros los guardias, del CEFA. venganza, eso es lo que han hecho toda su vida, matar gente amarrado. El CEFA en ese momento estaba dirigido directamente por Elías Wessing. Bueno, se dice eso. Yo no dudo que sea así, pero... ¿Usted lo duda? No dudo que sea así. Pero estaban las fuerzas norteamericanas ahí, dirigiendo esa operación, ese cerco de aniquilamiento. Ahí, como miembro del CEFA, perdió un ojo Ramiro Matos González. Pero fue en el puente, dicen. En el puente. Eso ya no es en la operación limpieza, porque así se llamó, operación limpieza. Ya. El Chino Ferrera fue que habló muy claramente y describió la operación limpieza, el chapeo. Chapeo, sí. El chapeo, sí. Claro. Sí, sí. En varios libros que escribió. Sí. Como preso político también. Sí. ¿Pasaste por la cárcel luego de ese proceso? No, bueno, sí, yo caí preso más después de la revolución que antes. Yo tuve en la 40, preso en la 40. Sí. Pero luego estuve en solitaria, en preventiva, en La Victoria, cuando Balaguer. Lo grande era que era por esa política, yo diría que errada de los gobiernos, de represalia, con gente que ningún peligro representaban. Y había una represalia porque había que hacer sentir la represión. Por ejemplo, la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo dejaron muchas muertes. Eso no tuvo madre. Buscando a un cuñado tuyo. Buscando, sí, a Jacobo, a Tácito Perdomo. Tácito. Sí. El seudónimo de él era Jacobo. El seudónimo de él era Jacobo. Jacobo, sí. Sí.
Y Tácito era del Movimiento Popular Dominicano. Sí, él formó parte del Movimiento Popular Dominicano, sí. Yo era simpatizante, yo nunca formé parte de... Mis relaciones con Maximiliano, que eran estrechas, Ya. pero nunca formé parte... Pero de eso vamos a hablar en otro programa. Yo Sí. quisiera invitarte a hablar de tu relación con Maximiliano Gómez. Sí, El Moreno sí. vivió mucho tiempo contigo. Vivió, bueno, cuando Manolo cae preso, Y te enseñó muchas cosas. muchas Te cosas me ayudó enseñó. mucho. ¿Cuánto aprendí de ese señor? Sí, Qué gran amigo. bien, Éramos amigos, ¿eh? bien. Pero por eso pues yo quiero invitarte a que Sí. hablemos de Maximiliano Gómez. Éramos amigos. Alfredo Cordero, muchas gracias por este diálogo. Te agradezco infinitamente haber tenido esta conversación sobre este proceso en el que República Dominicana definió de alguna manera un camino impuesto por los Estados Unidos con una intervención militar que fue el que nos condujo por los caminos que posteriormente seguimos. Se extinguió la guerrilla de Manolo, se extinguió 10 años después la guerrilla de Camaño, hubo muchas muertes y República Dominicana ha seguido un proceso político en el que los americanos han tenido una gran influencia. Muchas gracias, Alfredo Cordero, y muchas gracias a ustedes por este diálogo.